Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. ¿Y de qué vamos a hablar, Natu? De Clorindo Manuel José Testa, que fue hijo de Giovanni Andrea Testa, médico italiano radicado en la Argentina, y de Esther Manuela García, argentina, que él terminó naciendo por deseo paterno en Nápoles, en Italia, en 1923. Poco después llegó con su familia a la Argentina y la verdad es que acá dejó una marca registrada. Egresado en 1947 de la Universidad de Buenos Aires, no solo se dedicó a la arquitectura, sino que también se dedicó al arte. Entre sus construcciones más destacadas están el Banco de Londres, América del Sur, que hoy es el Banco Hipotecario, la Biblioteca Nacional. Es una joya arquitectónica que cuando se hizo, bueno... Por eso, un mi tío trabajaba ahí, yo era chiquito. Mirá. Y me llevaban a ver el edificio. Pero además es una materia que se cursa tanto en arquitectura, nosotros que estudiamos ingeniería civil estudiamos, y muchas de las cosas que él dejó como legado son parte de la carrera, ¿no? Sí, parte de la arquitectura brutalista de la región, también el Hospital Naval Central y otros edificios súper emblemáticos. La Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca Nacional que recién mencionamos, y el del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires. Junto con su carrera de arquitecto siempre ejerció la de artista y la de pintor también, por eso fue tan integral. Clorindo Testa mantuvo un gran y estrecho vínculo con Italia a lo largo de toda su vida y fue invitado frecuentemente en la Bienal de Venecia, recibió un título honorario en arquitectura de la Universidad de Roma y la Embajada de Italia, junto a la Fundación Clorindo Testa, quiso celebrar a este gran arquitecto y artista ítalo-argentino con una exposición que, atenti, va a abrir el próximo 2 de octubre en el Centro Cultural Kirchner. Bien, y mira, para hablar de Clorindo Testa, un gran actor y un gran pintor y un gran creador argentino, sí, ¿no? Vamos a hablar con su hija, con Joaquina Testa, que bueno, es un honor estar con ella, es miembro además del Consejo Directivo de la Fundación Clorindo Testa. Joaquina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Tu papá fue un grosso de verdad, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias. Estaba escuchando lo que decían y con eso que mencionaron de que él había nacido en Nápoles por deseo paterno, y fue tal cual. Mi abuela se quedó embarazada y mi abuelo decidió que él tenía que nacer allá en su tierra natal, ¿no? Uh-huh. Y se fueron para allá y volvieron cuando él tenía 6 meses. Pero no. O sea, napolitano de pura cepa, entonces. Sí, exactamente. Y bueno, estaba pensando en Gardel, que se nacionalizó argentino, nunca sabían dónde había nacido, pero se nacionalizó. Mi padre nunca se nacionalizó argentino porque quería respetar ese deseo de su padre de haber nacido allá, ¿no? Ah, mira vos, o sea que sí. Él es napolitano italiano. Sí, absolutamente, y nunca se nacionalizó. Siempre fue italiano hasta el último día. A pesar de que él es un referente de la cultura argentina, ¿no? Exactamente, por su obra nosotros podríamos decir que es un arquitecto y un artista argentino, ¿no? Porque desarrolló acá toda su vida profesional. Seguro. Joaquina, ¿cuál es el legado que vos pensás de tu papá, de Clorindo Testa? Bueno, estuve pensando y la verdad es que varias cosas. Una de ellas podría decir, él hablaba siempre de que tenía un espíritu deportista, en cuanto a que se presentaba a muchos concursos
y la mayoría de ellos no los ganaba, al contrario de todo lo que piensa la gente, ¿no? Como que un arquitecto así, exitoso tiene que ganar todo, y no es así. Y él siempre hablaba de esto, de la importancia de participar, de competir, y en su estudio él recibía a muchos estudiantes de arquitectura, muchos arquitectos jóvenes, tenía siempre tiempo para hablar con los clientes, con visitantes y con estudiantes, y siempre les remarcaba eso, ¿no? Como ese espíritu deportista que él decía de competir, y eso es lo importante es el trabajo que uno hace para competir, y después si gana o pierde es anecdótico. Y esa es en la fundación, que vamos a abrir al público prontamente, que se va a poder visitar con cita previa, una de las salas dedicada a la arquitectura va a tener como primera exposición ese tema, maquetas de los concursos que no se ganaron. Mira qué bueno, ¿no? Para demostrar que un grande también tiene vicisitudes, ¿no? Y frustraciones. Sí, absolutamente, pero lo importante, como él decía, era el proceso, ¿no? Lo que uno aprendía al hacer. Claro. ¿Cómo andás, Joaquina? Natalia López te saluda. Hola, Natalia. Un placer saludarte. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo era tu viejo en la intimidad, digo, más allá de lo que estás contando, del artista, del arquitecto. ¿Cómo era como papá? Bueno, él tenía, la verdad es que era muy, muy buena persona, era muy, no sé cómo explicarlo, como muy, muy tranquilo, muy agradable estar con él. Compartíamos, él siempre me llevaba al colegio en la mañana, íbamos caminando, y entonces mientras íbamos charlábamos sobre lo que yo estaba haciendo en el colegio, y las cosas que nos divertía hacer juntos. Teníamos un juego cuando yo era chiquita, que él tenía una colección de máscaras africanas y tenía unos libros de máscaras, de fotos, y entonces él me mostraba una foto y yo tenía que encontrar la máscara que correspondía, que era parecida entre su colección. Uh-huh. Y teníamos ese tipo de complicidades que la verdad es que me hace extrañarlo un poco cuando hablo de eso. Seguro, pero sí. Y te emocionás como te estamos escuchando. Sí. Y es lógico. Mira, te voy a tirar un centro vamos a hablar desde el punto de vista, digamos, del artista, ¿no? ¿Cuál fue la influencia de Italia en la obra de Clorindo? Porque él fue napolitano por decisión de tu abuelo, pero ¿Italia ha influido en la obra de Clorindo? Bueno, sí. Él cuando terminó la universidad ganó una beca que daba la Universidad de Arquitectura en ese momento para ir a hacer un viaje de estudios a Italia, y era por 6 meses y se quedó 2 años. Y ahí por supuesto viajó por toda Italia, también por España, hizo una gran cantidad de amigos. Y en su obra de arte podemos ver, por ejemplo, una de las series que se va a ver en el Centro Cultural Kirchner es La peste en Cepaloni. Cepaloni era la comuna donde estaba el pueblo de donde venía su familia. Y él habla de la peste cuando la peste bubónica visitó esta comuna, y él tenía un libro antiquísimo que hablaba de esa historia. Sí. Y él tomó partes de ese libro para hacer esta serie, donde se ve la peste que va visitando a las distintas personas de la comunidad. Esto va a ser en el Centro Cultural Kirchner a partir del 2 de octubre. Obviamente se va a poder ir, habrá que pedir turno, ¿cómo va a ser? ¿O no? Sí, yo creo que va a haber que pedir turno. La verdad es que eso no lo tengo. No. Bueno, va a haber que ver cómo está liberalizado todo. Y él, bueno, al ser napolitano por decisión, me imagino que sería fanático de Maradona, ¿no?
Bueno, no era muy fan del fútbol, lamentablemente, bueno. Pero de ningún deporte en realidad. No, era más intelectual que deportista. Seguro. Pero más fanático del concreto, ¿no? Sí. Sí. Decime una cosa, bueno, recién lo comentábamos, hizo grandes construcciones como el Banco de Londres, el Banco Hipotecario, que ahora es el Banco Hipotecario, la Biblioteca Nacional, el hospital. ¿Era de ir a verla y de, mira, construí esto, o te llevaba a vos, o no? O una vez que terminó, ya pensaba en otra cosa. Una vez que terminaba pensaba en otra cosa. Igual siempre quedaba conectado y siempre tenía, por ejemplo, había gente que sacaba fotos de sus obras y venía y se las mostraba, y siempre estaba conectado con eso, pero y volvía a las obras muchas veces por trabajo, digamos, como había que hacer alguna modificación. Había que agregar algo, por ejemplo, la Biblioteca Nacional no está completamente terminada, faltan los parasoles, y 1923 es el año de su centenario del nacimiento, así que esperamos que quizás se terminan para esa época, sí. Quién sabe. Joaquina, veo las obras de tu padre en el contexto en el que las hizo, y era como un adelantado, muy moderno lo que hacía. De hecho, estaba mirando recién su última obra, que es una librería privada, y no se puede creer, digo, la visión actual que tenía, ¿no? Actual para la época, digo, tan moderna. Él estudiaba mucho, era realmente un adelantado, venían influencias del resto del mundo y él las tomaba. Él siempre decía que su primera influencia había sido Le Corbusier, y después él estaba enterado de lo que pasaba en el mundo, definitivamente en el mundo de la arquitectura, sí. Estaba suscrito a diversas revistas de arquitectura internacionales, y ahí veía lo que se hacía. Yo creo que lo que él hacía era bastante personal. No sé cuánta influencia tenía de otros arquitectos, porque yo creo que es bastante distinto de los otros arquitectos modernos famosos internacionales, lo que él hizo, ¿no? Sí. Y usaba mucho color, que eso no es tan usual, me parece. Seguro. Bueno. Joaquina, perdón, muy cortito, Marcelito, Sergio Rubín. Clorindo tenía una obra preferida que él decía, bueno, esto es lo que mejor me salió, la que más le gustaba, ¿te comentaba eso? No, él siempre decía que no tenía una obra preferida, que todas sus obras le gustaban por igual y lo satisfacían por igual. Él era como que, lo que él decía era que él, ya fuera para arquitectura o para pintura, él pensaba lo que iba a hacer antes de dibujarlo, antes de plasmarlo en un papel. Él ya había pensado todo cómo iba a ser la obra. Seguro. Y después recién él la dibujaba. Entonces yo creo que eso le daba como una seguridad en lo que había producido, porque ya lo había pensado. Y una vez que lo plasmaba, eso era lo que él quería hacer. Joaquina, te agradecemos muchísimo, y todo esto se va a poder ver a partir del 2 de octubre ahí en el Centro Cultural Kirchner. Gracias. Exactamente, y los curadores, que son Juan Fontana y Oscar Lorenti, trabajaron con mi padre, así que tienen una buena visión de lo que él quería hacer y de su conexión con Italia. Gracias. Seguro. También a la Embajada de Italia, que hizo esta exposición con nosotros, por supuesto. Genial. Joaquina Testa, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso. La hija de Clorindo Testa. Bueno, algo espectacular. 2 de octubre en el Centro Cultural Kirchner. Te lo anticipamos aquí en Radio Mitre. 8:21. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.